Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, The Law Office of JAL, Yes You Can. Mi gente linda y querida de Bajo este Techo, feliz de tenerlos nuevamente en un episodio especial, un episodio en donde vamos a conectar con nuestras heridas, en donde vamos a hablar claro y raspado acerca del trauma, porque uno utiliza esa palabra demasiado a la ligera, que si esto te traumatizó, que si estás traumatizado, que si tú me traumatizas, que si no me digas esto que me traumatizo. Y nosotros como padres, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evaluarnos nosotros para saber con qué crecimos, qué arrastramos, qué detonan estas emociones que nos desbordan para luego nosotros poder acompañar a nuestros hijos en este proceso de educarlos y que sean personas más sanas emocionalmente. Y eso al final les va a dar una sociedad mucho más relajada, mucho más empática, que al final es lo que queremos, que nuestros hijos tengan un mundo mejor. Y para eso me va a acompañar hoy una mujer que admiro muchísimo. De paso, acaba de lanzar su libro. Dentro de poco el libro también va a estar en español. Es Edith Shiro, psicóloga clínica, licenciada con práctica privada en Miami, Florida, donde se especializa precisamente en trauma. Trabaja con individuos, parejas, familias, adolescentes, adultos, jóvenes, y es autora, como les dije, del libro que se llama The Unexpected Gift of Trauma, el inexplicable regalo del trauma. Y uno dice, ¿pero de verdad el trauma puede ser un regalo? ¿Se puede sacar algo bueno del trauma? Tienen que ver este episodio. Así que, sin más, aquí se las presento. Para que no me traumatice, que me salté todo esto, aquí voy con esto. Por supuesto, tengo que darle gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, también Gravity, el lugar donde grabo mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Por supuesto, recordarles que nos tienen que seguir en las redes sociales, @bajo este podcast, ya sea en Instagram o en TikTok. Si estás viendo esto en YouTube, recuerda suscribirte, es totalmente gratuito, dale a la campanita para que todos los martes te aparezca el episodio. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad especial, de nuestra comunidad exclusiva, tenemos nuestro Patreon. Aquí abajo vas a conseguir el link. Son tan solo $5 al mes y vas a tener acceso exclusivo a material inédito, entrevistas con nuestros psicólogos y nuestros invitados. Y ahora sí, no cuando les dije antes, ahora. Aquí está mi invitada. Aquí estoy ya. Después de esa presentación, aquí la tiene Edith Shiro conmigo hoy para hundirnos, para tirarnos un chapuzón en el trauma. Tan bella. Qué rico tenerte aquí, qué sabroso sí. Finalmente. Mira que lo teníamos pendiente estas conversaciones. Y conversar sobre eso. Y quiero arrancar por esto. Hace unas semanas, en otro de los programas especiales con otra terapeuta, que estábamos hablando de la ansiedad, hablaban mucho de que la ansiedad a veces venía y era como que la manifestación de algo traumático que nos ha pasado en nuestra vida, pues. Y como esto tiene que ver mucho con esta intención que tenemos los padres de criar de la mejor manera y de no causarle traumas a nuestros hijos. Sí. Yo voy a empezar con esta mezcla de cosas y después vamos a ir a empezar organizando. Donde dicen, ay, no, es que a nosotros nos cayeron a chancletazos, a palos, y yo no quiero traumar a mi hijo, pero entonces después también es que no, yo le digo bruto, estúpido, gafo, no ves delante de todo el mundo, y eso también genera un trauma. Para arrancar en este mundo del trauma, que de paso les recomiendo el libro que lo tengo aquí, se llama The Unexpected Gift of Trauma, el regalo inesperado del trauma. Quiero que me explique qué es un trauma. Porque uno usa la palabra así, ay, no, la vas a traumatizar. Uno usa la palabra muy libremente, pero ¿qué es? Bueno, te cuento, y gracias por esas preguntas maravillosas, y ya vamos a tocar toda esta parte de los padres, de nuestros traumas anteriores, los presentes, los pasados. Y en realidad, si me preguntas a mí, todo está conectado con el trauma. En verdad, todo está conectado con el trauma, pero bueno, se va manifestando de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es un trauma? Hoy en día lo entendemos como un trauma psicológico, que no es necesariamente físico nada más, porque viene del mundo de la medicina, de los traumatismos del cuerpo, ¿verdad? Pero se volvió poco a poco en un concepto psicológico, donde tu manera de entender el mundo, tu manera de entenderte a ti mismo y a los demás se rompe.
y entonces no tienes las herramientas necesarias para enfrentar la situación o el momento que te está pasando. O sea, tus creencias de ti mismo y de los demás deja de funcionar. Es como, por ejemplo, si tú dices, ok, yo soy un niño que voy a la escuela y de repente yo digo, bueno, la escuela es maravillosa, todo el mundo me quiere, yo soy bueno, todos son buenos, pero me empiezan a hacer bullying, me empiezan a molestar, me empiezan a fastidiar, los profesores no me quieren, los amigos no me invitan. Esa creencia que tengo de que el mundo es bueno deja de funcionar. Y digo, ajá, ¿y cómo funciona en esta vida? Si todo el mundo no es bueno y yo soy bueno y los demás, sino que hay maldad, o me están haciendo daño, o me están bulleando, o me están molestando, quiere decir que la vida no funciona así. O cuando estamos en COVID y todo el mundo piensa, bueno, ok, la vida es segura, más o menos podemos vivir en nuestras casas, el gobierno más o menos sabe lo que hace, la vida tiene una rutina y de repente todo eso se rompe. Y entonces la gente empieza, bueno, pero, ajá, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué estoy haciendo yo acá? ¿Y por qué sigo casada? ¿O qué estoy haciendo con esta relación? ¿O tal vez tengo que cambiar? Es como que empiezas a cuestionarte. Estos son traumas grandes. Okay. También hay traumas de todos los días. Son situaciones abrumadoras para las que no tenemos las herramientas para enfrentar. Ok. Entonces, toda la vida es un trauma. Hay traumas grandes, claro. Hay traumas pequeños. Hay traumas grandes y hay ok. traumas pequeños. Hay traumas que son catastróficos y traumas de todos los días. Ahora, tú puedes tener un trauma y salir en ese momento, de repente esa situación te genera un trauma, pero puedes tener o puedes ir desarrollando las herramientas para sanar ese trauma. Y ahí la clave, lo que estás diciendo ahora. Porque todo el mundo vive situaciones todo el tiempo. Es cómo tú estás enfrentando esas situaciones. Entonces, o las enfrentas de modo supervivencia, que es ahí lo de la ansiedad, empiezas a desarrollar reacciones de fight, flight, freeze, que en español es o corres o te encaramas o te paralizas, que es la manera natural de supervivencia que tiene nuestro sistema nervioso para enfrentar el peligro. Y el peligro puede ser hace 1000 años el tigre que te iba a comer en la jungla, o puede ser hoy en día la amiga que no te invitó a la fiesta de cumpleaños y te sientes rechazada, abandonada, desplazada y que no perteneces. Eso es igualmente peligroso desde el punto de vista psicológico. Entonces, ¿tu reacción cuál es? O ataco, o me defiendo, o huyo, me desconecto, evito cualquier cosa, ¿sabes? Me hago la loca o me paralizo. Wow, fíjate que yo no lo había visto así porque no pensé que todo lo que pasa en nuestra vida puede ser una situación de trauma. Y desde que nuestros hijos nacen y los tenemos con nosotros, el mismo hecho de decir, no déjalo que llore, que le desarrolla los pulmones. Depende de por qué está llorando el niño, puede generarle ahí un momento de trauma. Sí, bueno, yo sé que ese es un punto muy controversial y yo feliz de conversarlo. Mira, nos vamos a ir aquí de clavado para que el que esté viendo hoy diga miércoles, ya no voy a dejar más al carajito llorando. Mira, yo sé que hay una técnica, mira, déjame porque con mucho cariño, luego, con antes mucho de que la expliques, porque luego está la otra broma, no es que lo estás malcriando. No, pero es que ya va. Okay. Con mucho amor, de verdad, primero quiero decir, yo como madre, ¿verdad? O sea, me conecto muchísimo y con mucha compasión, lo retante, lo difícil y lo complicado que es ser madre, y hoy en día más todavía. Entonces quiero aclarar eso muchísimo, y al mismo tiempo lo gratificante, maravilloso y el regalo más magnífico que podemos tener de ser madres y tener hijos. Asimismo te digo que es controversial esto de que, llevas sin dormir 1 año, yo por lo menos no dormí creo que 5 años. No aguantas más, deja ese carajito llorando porque ya no puedes más. Yo entiendo eso, no lo estoy criticando, pero eso tiene consecuencias, porque los niños lloran o reaccionan o hacen lo que hacen porque están comunicando una necesidad, sobre todo cuando son bebés, no tienen el habla, no tienen la palabra, y su manera de comunicar es a través del cuerpo. Entonces cuando lloran, cuando gritan, cuando duermen, cuando se mueven, cuando hacen pupú, todo eso es comunicación, y lo que nosotros como padres tenemos que hacer es estar entonados con esa comunicación. Cuando tú sabes y tú tienes una reacción corporal de que tu hijo está llorando y tú tienes un bebé llorando y tú lo sientes en el cuerpo, ¿o no? Sí. O sea, es una cosa que para mí por lo menos es, o sea, que no podía ni soportar eso de dejar un niño, porque lo traté de hacer, pero es algo en el cuerpo que me dice, tengo que proteger a mi hijo. Ahí te están comunicando lo que el bebé necesita, y yo no estoy diciendo que hay que malcriarlo, hay que tener una técnica, hábitos, disciplina, todo lo que tú quieras para ayudar a ese bebé a aprender a dormir.
100%. No existe eso de malcriar a un niño, eso no existe. Dar amor, estar presente, conectarte con tu hijo es siempre maravilloso. Eso no es malcriar. O sea, no existe dar demasiado amor. No Pero existe. que siempre dicen, ay, que entonces cada vez que llora tiene que estar en brazo, en brazo, y el niño todo el día en brazo, y no lo puedes dejar de tener en brazo porque entonces el niño empieza a llorar otra vez. Te está manipulando. No. Yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de eso. Por eso es que ahí nosotros como adultos tenemos que empezar a revisar qué es lo que nos dispara, cuáles son los activadores, los detonantes en nosotros mismos cuando vemos a nuestros hijos comportarse de cualquier manera. Porque ahí estamos respondiendo a nuestros traumas, a nuestras necesidades, a nuestros vacíos y lo estamos proyectando en ese bebé o en ese niño o en ese adolescente. Entonces, ¿a quién le está molestando esa lloradera? ¿A ti o al bebé? ¿Me entiendes? Ok, vamos a hurgar un poquito más esto porque nunca lo habíamos conversado. Esa sensación que da. Por ejemplo, el niño arranca y llora. Uh-huh. La mamá obviamente está sobresaturada, cargada, uh-huh, porque obviamente el proceso del posparto no es un proceso sencillo, es un proceso muy agotador. Sí. Y que hormonalmente y desde el punto de vista fisiológico hay cambios importantes donde necesidades de llorar, de deprimirse, o sea, están ahí por lo menos las primeras semanas. O sea, hay que reconocer eso también. Eso quiero normalizarlo también, porque muchas veces dicen, bueno, tienes depresión posparto. No es depresión posparto, es que tu cuerpo acaba de estar de tener progesterona, estrógeno y testosterona al máximo y de repente hay una caída súbita cuando das a luz. El cuerpo obviamente se afecta con eso y tu humor, tu bienestar, tus emociones van cambiando también. Entonces es natural de repente llorar, de repente sentirte deprimida por unos días, de repente sentirte confundida. Eso es parte del proceso natural del ajuste del cuerpo. Vamos a volver al trauma porque obviamente nos vamos a centrar hoy en el trauma, pero quiero como descubrir cuáles son esas cosas que tú normalmente en consulta ves que hace ese trigger, que detona en la mamá cuando el niño está llorando. Puede ser rabia de repente, puede ser, ¿o qué cosa? Claro. Normalmente Claro, cuando tú ves una mamá reaccionando, o cualquier persona en realidad, porque esto es una buena manera de indicar que es traumático. Cuando tú ves en una persona una reacción a una situación que es desproporcionada, ahí es cuando se está respondiendo a algo más que es interno. Si, por ejemplo, yo veo a un niño llorando, un niño X, un niño que no conozco, en el supermercado, digo, ay, ese niño está llorando, ok, bueno, me molesta, no, bueno, lo estoy notando y ya. Pero cuando, ya, fue una reacción natural. Pero una persona que ve a un niño llorando y empieza, es que no puedo más, es que mira ese niño, es que me va a dar algo, es que tengo ansiedad, es que tengo que salirme del supermercado. Bueno, ahí hay una sobrereacción, ¿verdad? Claro. Okay. Ahí no se trata del niño, se trata de ti. ¿Y qué está pasando en ti que está tocando alguna fibra de una experiencia tuya, generalmente de la infancia, que está recordando algún tipo de dolor, algún tipo de trauma? No quiero decir que tiene que ser grande, pero algún tipo de incomodidad, de dolor, de desconexión que pasó en ti. Entonces, cuando tú ves a tus hijos reaccionando de cierta manera y a ti te da una respuesta desproporcionada, tiene mucho más que ver contigo que con tus hijos. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? Sí, no, perfectamente. Pero quería como explicarle un poco más, porque los que no hemos transitado la vida con la terapia al lado, ese tipo de cosas a veces las desconocemos y necesitamos a veces el ejemplo para decir, yo me reconozco en esa situación. Totalmente, y muchas veces quiero aclarar también que es todo inconsciente, ¿verdad? Sí, no sé si es como que yo recuerdo haber tenido reacciones y yo digo, pero ¿y dónde me salió esto? Y cuando hago la pausa y empiezo a examinar y empiezo a ver para atrás y digo, con razón, porque como a mí me pasó esto y esto y esto, y yo me sentí así, y mi tema de rechazo, de abandono, de dolor, de mi mamá, de mi papá, de lo que sea, por eso que yo estoy ahorita con mis hijos reaccionando de esta manera. Pero esas conexioncitas hay que hacerlas de manera consciente, porque nosotros no las tenemos conscientes, generalmente las tenemos aquí atrás, ¿sabes? Como puntos ciegos. Sí. Que no y lo conocemos. bonito de todo esto es que todo esto es reparable. Toda esta madeja se puede agarrar el hilo, se puede soltar y lo puedes volver a coser. Estés viendo este programa y necesites de repente echar atrás el tiempo y sanar ciertas heridas de tu hijo para que tu hijo no tenga trauma, o necesitas tú revisar qué detona en ti ciertas cosas para tú sanar el trauma y poder acompañar a tu hijo para que sea un niño menos traumado posible.
No, y a mí me encanta, o sea, cuando Ale me dijo, mira, vamos a traer, vamos a hablar de este tema, a mí me parece fabuloso porque todo el mundo, o sea, cuando ponemos hoy en día en tela de juicio esta nueva o esta revolución que hay en la manera de criar a los hijos, en donde es una manera quizás un poco más consciente de lo emocional y más respetuosa de lo emocional, todo el mundo dice que estamos creando una generación de gente fatal. Y yo soy la de la percepción de que nosotros fuimos criados tan bruscamente y tan ciegos emocionalmente, con un desarrollo de inteligencia emocional tan baja, que hoy en día tenemos una sociedad que es caótica, no es empática, es terrible. Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y me encanta que lo pongas así. Es más, te lo voy a expandir más. No solamente son traumas individuales, tal vez de nuestros padres y nuestros abuelos que tuvieron que pasar por guerras, por dificultades, por depresiones colectivas y por supervivencia, que no tenían esa de repente inteligencia emocional que nosotros tenemos el lujo, porque es un lujo. ¿Verdad? Poder hablar de estas cosas y ocuparse de lo emocional y ocuparse de lo psicológico, porque no estamos en supervivencia a ver qué comemos, qué vivimos, para dónde vamos. Pero también es un trauma colectivo. Y muchas veces estos traumas colectivos sociales y culturales que pasan por desapercibido porque nunca son reconocidos, generan como unas conductas normalizadas. Entonces, tú dices, bueno, la chancleta. Claro que tú y yo lo hemos oído mil veces. No, a mí me dieron chancletazos, a mí la abuela me dio y mira que yo salí muy bien. Que yo soy normal. Exacto. Ese normal, es verdad, o sea, ese normal es esa normalización de respuestas traumáticas. Y está tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta que es una respuesta traumática. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Es como el sapo que está en el agüita y va poquito a poco y no te diste cuenta. Y te herviste. Ahora que tocas el tema de la chancleta, nosotros somos de la época del correazo, de la chancleta, del pellizco. Totalmente. De muchas cosas. De la jaladera de oreja. Entonces, de encerrarte en el cuarto de 2 días. Y eso lo vamos a dividir en diferentes etapas como para ir entendiendo. La agresión física y ese chancletazo, que no quiere decir que tú vayas a malograr al niño y lo tengas morado todo el día. Pero sí esa corrección que existía a punta de chancleta. Yo recuerdo que a mí a veces hasta la comida, mi mamá ponía la paleta de madera sobre la mesa. Wow. Aquí se come todo. Y uno sale la paleta y uno que ya calladito va por el filo. ¿Cómo puede eso repercutir en un trauma? ¿Y cómo lo podemos ver o cómo lo podemos reconocer muchos años después en nuestras conductas? Como para que la gente que dice, no, a mí me dieron golpe, y dígame a mi hermano que le daban correa, se lo metían al agua fría. Por eso. ¿Cómo repercute eso? Mi mamá me va a matar, Dios mío, mi mamá me va a matar. No, por eso empecé diciendo honro y respeto, claro, y con mucho amor. Eso es ser madre. Pero y es que eso lo hicieron ellos con las herramientas que tenían y o sea, lo hicieron con amor, es verdad. El tema aquí no es criticar, de verdad. No. Es concientizar y, sabes, entender y hacer esas conexiones, así que sí. Entonces, ¿cómo uno puede darse cuenta de que eso sí generó un trauma? ¿Cómo son esos pequeños bis que empiezan a salir que tú dices, Claro, cuando tú eres pequeño y el mensaje que te dan de los adultos es la manera de comportarse es a través de la sumisión y la agresión, ¿verdad? Porque la consecuencia de no hacer caso es agresiva o es violenta, ¿verdad? O comes o te caigo a golpes, o vienes para acá o te caigo, o no puedes hablar, los niños son invisibles, callados, aquí no tienes opinión, se hace lo que yo digo porque sí, ¿verdad? Todo eso son mensajes de disciplina que lo que hacen es mandar ese entendimiento de que la violencia y la agresión es la manera de set limits, de poner boundaries, de poner límites en la vida. Entonces no está la alternativa de hacerlo a través de la palabra, a través de la comunicación, a través del entendimiento. Entonces el mensaje es o me someto o me rebelo. ¿Cuáles son las alternativas a la violencia? ¿Verdad? Claro, y entonces te sometes a la dictadura, o te sometes a la dictadura o te rebelas en contra de la dictadura, pero ahí no hay más nada, ahí no hay diálogo, ahí no hay entendimiento, ahí no hay palabras, ahí no hay una negociación entre dos iguales o entre dos partes, ahí no hay más alternativas, no hay opciones, no hay una gama de opciones de qué se puede hacer,
Y entonces cuando te ¿verdad? conviertes en adulto, puede ser el adulto que ejerce la violencia otra vez, porque esa es la manera de controlar, pero también ese mismo trauma, porque es exactamente el mismo, te puede convertir en una persona sumisa. Totalmente. Mira, hay un capítulo ahí en ese libro que se llama lo contagioso del trauma. El trauma es contagioso. Okay. ¿Por qué? Porque la violencia, la agresión, el abuso, ya para ponerlo un poco más exagerado también, o sea, o más extremo, es completamente contagioso. Todo eso va pasando de generación en generaciones, así como las cosas lindas que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, que vamos pasando, lo cultural, las canciones, las cositas lindas que nos enseñaron y que lindo, que informan nuestra vida, nuestra conexión con nuestros ancestros. Así también las experiencias traumáticas van pasando de generación en generación. Entonces, cuando tú vives como niño una agresión, una violencia, o vives un ambiente donde no hay estas opciones, sino que es o te sometes o te rebelas, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a hacer porque lo tienes casi que registrado en tu cuerpo, en tu ADN, y eso es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos, y eso es lo que tus hijos le van a enseñar a sus hijos. Y hasta que no tomemos esta conciencia que tú y yo estamos haciendo acá, decir, ya va, de repente hay otra opción, de repente hay otra manera de hacer esto, y no quiere decir que no vamos a tener niños malcriados, pero tiene que haber otra posición desde la que nosotros criamos a los hijos. Ahí es donde estás rompiendo el ciclo vicioso del trauma. Voy con esto porque me gusta como brindar soluciones en el momento de lo que va saliendo. Todavía, ¿ok? Al sol de hoy y en este país en donde supuestamente uno no puede tocar a nadie porque llaman al 911 y todo es terrible. A veces uno en sitios públicos ve mamás que se desbordan con una pataleta del niño o con algo del niño que al final es el niño, el adulto es ella. Y luego viene ese desborde emocional del padre en el momento y viene la respuesta violenta para callar al niño porque tiene una pataleta porque no le compraron el chicle o porque no se quiso montar en el car seat, por ejemplo, cualquier cosa que genera en ese momento. Sí. Si alguien está viendo en este momento y dice, uy, yo hago eso, yo agarro la carajita y yo la sacudo, o yo la obligo y la amarro así, la siento obligado y le pego tres gritos y le digo, te tienes que sentar en la silla porque te tienes que sentar. Lo estoy haciendo así porque quiero que la gente se vea. O cuando estás estás en el Target y agarras el carajito por el brazo y le dices, ¿qué te dije? Que no te vas a comprar nada y te quedas callado, ¿no? Cuando llegue al carro ya tú vas a ver. No, yo no me... Para nada, yo no sé de qué estás hablando. No, nunca, pero eso jamás pasa, eso pasa no, porque yo lo he visto. Totalmente. Y todavía pasa. Y pasa lo hemos como hecho calladito. todos, lo hemos hecho todos. Y pasa como Sí. calladito. Sí. Entonces, si yo estoy viendo eso, yo digo, wow, yo tengo 3 años, 5 años, 6 años, porque ya uno de 12 ya tú no le puedes hacer eso. Lo agredes de otra manera públicamente, pero no le puedes hacer eso. Si estás en esos niños en donde hay ese jamaqueo y esa fuerza física, y yo digo, upsi, yo me he visto en ese momento. ¿Qué puedo hacer yo para corregir esos años en donde yo a mi hijo le he infundido que el control lo tengo yo a través de la violencia? Perfecto, mira. Si pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3 veces, no es el fin del mundo. Ahora, si este es tu comportamiento natural y normal de todos los días con tus hijos, aquí hay un problema. Y tú quieres parar estas reacciones realmente desproporcionadas de lo que está pasando, donde tú eres la que estás teniendo tanta ansiedad, tanta angustia, tanto dolor, que tú eres la que estás desbordada, más que el niño, es un momento donde tú puedes hacer esta pausa, si estás oyendo esta conversación, y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente. En el momento que te empieza a subir esa adrenalina y esa ansiedad. La Laura Bozzo, como le digo yo, que te invade. Que te invade y que ya no puedes más. En ese momento, tú te tienes que desconectar de la situación y hacer una pausa. No importa si el niño se sentó o no se sentó. Es como que te tienes que desapegar de lo que está pasando en ese momento. Y eso toma práctica. Eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es decir, me voy a contar hasta 10. Voy a respirar, o sea, es que me voy a ir para el otro cuarto, o sea, es que estoy manejando, voy a parar el carro en la esquina, voy a respirar, voy a poner musiquita, y tú tienes que empezar a autorregularte tus emociones, y esta palabra es fundamental, la autorregulación, self-regulation, porque esa autorregulación no nacemos sabiéndola, es algo que realmente es un skill, es un talento que todos tenemos que aprender a cómo regular nuestras emociones y cómo hacer ese balance, porque eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahí es donde está la educación. La educación no está en la disciplina de que lo hace porque sí, es cómo tú
corregulas y ayudas a regular al otro, a decir, cuando yo me siento cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo impaciencia, ¿cómo hago con todas esas emociones para regularlas y no sobrereaccionar? Yo les voy a dar un truquito de lo que yo hago a veces para cuando yo siento que me entra así la Laura Bozzo. A mí me funciona mucho centrarme, o sea, hacer eso, desconectarme de la situación, pero para conectarme en el momento, yo vuelvo a lo sensorial. Exacto. Entonces yo estoy manejando y toco el bordecito del volante y le siento la textura, o pongo la mano en el aire acondicionado y siento el aire en el aire acondicionado, o empiezo a oler, a ver si mi cerebro empieza a percibir algún olor. Me quito, si no estoy, me quito hasta los zapatos a veces y pongo los pies en la broma. Cuando estoy montando a Clio en el car seat, me ha pasado que la monto y empieza ella con ese tantrum porque no quiere montarse en el car seat. Yo sobo el car seat. O sea, yo intento decir, no la escucho, porque es lo que estoy haciendo en ese momento, y solamente me centro en mi mano rozando la textura del car seat. Y les voy a decir que aunque parece un ejercicio tonto y estúpido, te reconecta otra vez contigo y te saca de esa espiral de emoción que si no lo paras te vuelve loca. O sea, importantísimo. Coño, te felicito, la verdad te felicito que haces eso, pero te voy a decir algo más todavía. Es en los momentos de no crisis cuando este tipo de cosas hay que practicarlas. Entonces no es cuando estás en pleno, donde el niño está teniendo el temper tantrum, que a ti se te va a ocurrir hacer eso. Buenísimo que tú tienes esas herramientas, pero para los que las están desarrollando hay que practicarlo cuando estás tranquilo, no cuando estás en el momento de crisis. Entonces, tener una práctica en tu vida donde tú sales a caminar y pones los pies en la grama, o te vas y te haces una meditacioncita de 5 minutos, o sabes cómo respirar por tu cuenta, o sea, ese tipo de cosas. Qué interesante que esto que estás diciendo, porque yo aprendí a hacer eso estudiando actuación en el método de Strasberg, en donde ellos hacen algo que se llama sense memory, y ellos empiezan a trabajar con la taza de café y a sentir la taza de café y el aroma de la taza de café. Y cuando yo recuerdo que un terapeuta me dijo, tienes que en ese momento recurrir a tus sentidos, yo hago ese ejercicio. Eso que tú ese sense memory en psicología se llama mindfulness. Entonces, cuando tú tomas la taza de café y entonces tú la agarras y tú la hueles y tú la sientes y el peso y luego te tomas y entonces empiezas a saborear, todo eso es concentrar todos tus sentidos, enfocarlos en el aquí y el ahora. Cuando tú estás en el aquí y el ahora, no hay manera de que tú sobrereacciones. Porque las sobrereacciones, las desregulaciones vienen de experiencias del pasado. Voy a parar aquí un momento. Ustedes entienden por qué la terapia es tan importante. Esta vaina a uno no se le enseña en geometría en el colegio, ni se lo enseñan en álgebra, ni te la van a enseñar en ningún lado. Esto solamente se aprende si tú vas y haces terapia con un coach, ¿verdad? Un profesional. Psicólogo. Y él te va guiando, exacto. Lo que pasa es que yo a veces hablo y lo digo porque la gente dice terapeuta, eso es para loco. No. Esa persona es como que si tú fueses un CEO y tú quieres ser bueno en tu broma y hay alguien que te hace un coaching desde afuera, es exactamente lo mismo, pero es un coaching emocional. La gente no usa coaches y entrenadores personales, entonces para el cuerpo. Ajá, entonces ¿por qué no se va a usar para las emociones y para la cabeza? Y esos son los terapeutas. Oye, eso es. Eso es todo. Ajá. Entonces, ya explicaste qué hacer cuando nosotros nos desbalanceamos y tenemos estas reacciones exageradas ante una situación. Pero este niño que ya está acostumbrado a reaccionar a través de un momento traumático de violencia, ya sea verbal, física, etcétera, porque es pánico. Al final, si yo recuerdo momentos y me voy hacia atrás, a veces cuando yo hacía algo malo, yo lo que tenía era una profunda sensación de miedo por varias cosas. Por defraudar, disappoint a mis padres, o porque sencillamente el castigo iba a ser súper grave porque la puse. Entonces, ¿qué hacer o cómo atajar para recuperar esa confianza del niño en que puedes contarme las cosas, soy tu puerto seguro porque no, ya yo descubrí que yo me voy a controlar,
Pero ¿cómo yo hago para ir sanando ese trauma que tengo en él? Whiplash está regalando logos en TikTok. Todos esos planes, todos esos proyectos, esas ideas de negocio que tienes para el 2023 pueden tener una imagen genial y profesional y lo mejor de todo, gratiñán. Fácil, solamente tienes que ingresar al perfil de Whiplash, comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast y ellos convierten, escucha esto, esa solicitud en un branding completo para ti. Lo van a subir el video y luego te envían pues todos los jugueticos para que lo uses. ¿Ustedes se imaginan que Elon Musk hubiese utilizado a Whiplash para hacer el nuevo logo? Píllenselo. Suben 3 logos nuevos a la semana, así que pendiente. Si yo fuera tú, no dejaría de la oportunidad de comentar en todos, porque el próximo video puede ser para ti. Renta un espacio audiovisual ideal. No des más vueltas. Por eso yo grabo aquí en Gravity. Tú me vas a preguntar, ¿quiénes son? ¿Qué es eso? ¿Es un one-stop studio? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Miren, es un espacio en donde no tienes que preocuparte por absolutamente nada. Tú llegas acá, te sientas y ellos tienen los backdrops, la iluminación, la sala de espera, de maquillaje, todo lo que tú puedas necesitar para su sesión de foto, de video, de podcast, creación de contenido y más. Visita su página web, gravity.com, o síguelos en sus redes sociales, @Gravity, para conocer mucho más sobre sus servicios y lo mejor de todo, las membresías. The Law Office of JAL es la oficina de abogados de Juan Antonio Lozada. Y a veces uno dice, ¿pero qué pasó? Si yo hice todo, si yo apliqué, si yo llené, y de repente, ¡ping!, te rebotan la visa, te rebotan la residencia. Quizás el error no está en tu currículum, quizás el error no está en que no te la mereces, sino en el abogado que te acompañó. Así que te invito a que te conectes con Juan Antonio Lozada y toda su tribu en @The Law Office of JAL. Yes, You Can no es solamente un sistema que te va a ayudar a bajar de peso. Hay gente que no quiere bajar de peso como yo, pero quiere mantenerse y de repente tiene, por ejemplo, problemas de estreñimiento. Pues tienes el colon cleanser, tienes suplementos que te pueden ayudar, tienes además el pura fibra, que es maravilloso. Yo se lo pongo a cualquier sustituto de comida que yo utilizo, cualquier reemplazo de comida, incluido también con los verdes, con los pure greens, que son vegetales, para incluirlos en tu dieta, que los uso hasta el otro día. Hice un arroz y al arroz le puse un scoop de Total Greens de esto y se me puso el arroz verdecito rico, sabroso, para que mis hijos lo comieran. Entra a la página @YesYouCan y descubre las 1001 maneras que puedes para transformar tu alimentación, transformar tu vida y empezar un estilo de vida saludable. En el episodio de hoy conversamos mucho acerca del trauma y cómo tener esas herramientas para superar cualquier trauma, ya sea más grande, más pequeño. Y al final, esas herramientas siempre son la terapia. Por eso yo te doy la opción de entrar en este abanico de especialistas que te ofrece Opción Yo a unos precios increíbles, y lo mejor de todo es que es en tu idioma, desde la comodidad de tu dispositivo, y no importa en qué país estás. Tú emigraste y estás en Emiratos Árabes. Tú no vas a ir a hacer una cita con un psicólogo en árabe porque que ni tú lo vas a entender ni él te va a entender. Tú necesitas a alguien que hable tu idioma. Tienes los links aquí abajo, haz una cita, habla de manera gratuita con un asesor para que puedas coordinar qué es lo que necesitas en Opción Yo. Sanando ese trauma que tengo en él. Sí, y me encanta el nivel de conciencia y entendimiento que tienes de ti misma. Eso es maravilloso, realmente poder tener una conversación así, porque no todo el mundo, sabes, tiene esas asociaciones, esas conexiones tan presentes. Entonces, fíjate, es verdad que cuando tienes esa experiencia de defraudar o del miedo, es una anticipación al dolor, ¿verdad? Al dolor de disappoint, de desilusionar a tus padres, o al dolor de el castigo que te va a venir, que es doloroso, o que da miedo, o la ansiedad. Todo eso crea muchísima ansiedad. Cuando tú empiezas a hacer esas conexiones en ti misma y las empiezas a reconocer, y tú ves que tú repetiste eso en tu hijo, y tú quieres parar eso, lo primero que hay que hacer es empezar a establecer una conversación. Porque conversar con tus hijos, no importa qué edad empieces, lo importante es empezar. Y decir, o sea, este tipo de cosas, o sea, empezar a tener un lenguaje de las emociones, tener palabras que identifiquen cómo nos sentimos, cómo pensamos y qué hacemos, porque eso tampoco nos lo enseñan. Entonces, empezar a identificar dentro de ti misma y sentarte con tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Yo he reflexionado un poco sobre lo que hemos venido viviendo hasta ahora, y una de las cosas que me he dado cuenta que quiero cambiar entre nosotros es la manera como nos comunicamos.
y yo reconozco, porque esta sí es una palabra clave, reconocer, validar qué es lo que ha pasado en el otro. Y esto lo sirve no solo para tus hijos, sino para tu pareja también. Tú quieres comenzar cualquier tipo de conversación, quieres comenzar cualquier tipo de cambio, y lo digo también en mi libro, como hasta tu proceso de sanación, paso número 1 es validar, reconocer y ponerle palabras a eso que está pasando. Cuando tú le dices a tu hijo, yo reconozco y yo valido esto que ha pasado entre nosotros, o que tú has tenido miedo, o que tal vez te sientes asustado con mis reacciones, o que ha sido difícil cuando yo me pongo de mal humor, ya ahí tienes la mitad de la batalla ganada. Porque ya estás validando la experiencia del otro. Con tu pareja también. Claro. Cuando tú a tu pareja le dices, mi amor, yo entiendo que esto y esto y esto te hizo sentir mal, y yo reconozco que esta manera mía de responder te hizo a ti, ¿sabes?, reaccionar de esta manera, o te hizo recordarte cosas que no te gustaban, o te sentiste ofendido o irrespetado. Te lo entiendo, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero te lo reconozco y te lo valido. Wow. Tú sabes que ahora que hablas de esto, porque cuando uno entra en ese proceso de entender lo importante que es la validación, y no solamente con tus hijos, sino como acabas de decir, de repente con tu pareja, con tu jefe, con el que sea, yo descubrí algo bien interesante, y es que lo más complicado de la validación es que como uno está en ese momento en tus zapatos y en tu peo, por decirlo en cristiano, ponerse en los zapatos del otro para validar lo del otro no es algo que sale orgánico dentro de tu corazón. Y a mí me ha tocado 1000 veces validar conscientemente, porque debo validar, pero no es algo que estoy sintiendo. No es que yo realmente sienta, es verdad que lo que yo te hice te está causando dolor. Por dentro digo, el coño de la madre, el dolor lo tengo yo. Pero tengo la conciencia de entender que para llegar a ese messy middle, a llegar a ese lugar de entendimiento, en donde quizás nunca vamos a llegar a una conclusión pareja o vamos a estar pensando lo mismo, pero vamos a estar como en paz, tiene que haber ese proceso de validación. Y a veces no lo sientes, pero lo buscas. Y ahí te voy a hacer un parentecito aquí, una medio propagandita, pero me parece importantísimo. Eso que estás hablando es empatía. Eso que estás hablando es empatía, no solamente contigo, sino con el otro. Es poderte conectar no solo con tus emociones, sino con las emociones del otro, aunque tú no las sientas, aunque tú no estés de acuerdo. Esa empatía se va desarrollando, y estamos en una generación donde los chicos, sobre todo los pequeñitos de ahorita, creo que, no sé, un poco de la edad de tus hijos que los míos, están viviendo tanto dentro del mundo virtual y tanto dentro de estas pantallas, que esa capacidad de desarrollar la empatía se está perdiendo. Y eso, por eso digo que es un paréntesis, y eso será para nuestra próxima conversación. Pero eso es algo que, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo, porque la empatía se desarrolla en este tipo de intercambio y de diálogo, cuando tienes a la otra persona enfrente, cuando puedes ver lo que le está pasando al otro, cuando estás en un contexto donde dices, bueno, a este le hicieron bullying, al otro le respondieron así, a mí me pasó esto, pero cuando no hay nada de eso, sino que todo es virtual y lo único que ves es la pantallita del Instagram o del Snapchat o de lo que sea, no se desarrolla esa empatía, porque todo es muy anónimo, ¿sabes? No hay como esa presencia del otro. O sea, que eso, por ejemplo, que yo siento, lo siento porque yo desarrollé la empatía persona a persona, y de repente mi hijo no va a sentir eso, porque yo siento empatía virtual. Sí. O sea, yo puedo ver algo y digo, wow, pobrecita esa persona que está recibiendo, o sea, yo lo siento. Y antes de escribir, yo tengo la sensación de cómo digo lo que quiero decir sin herir a la otra persona. Pero los trolls eso se desarrolló porque fuera de la pantalla. Wow. Fuera de las pantallas. Claro, por eso es que ahorita hay toda una generación que ataca, ¿sabes? Todos esos trolls que ya no sé ni cómo se llaman. ¿Y hay alguna manera de desarrollar esa empatía en nuestros hijos? Claro. Que viven, porque ya, o sea, tú no les puedes quitar la realidad en la que ellos viven. No, pero por eso es que te digo que esa pausa de conversar con tus hijos, decirle, yo te entiendo, yo te valido, yo estoy ejemplificando lo que yo quiero que tú también tengas. Mira cómo yo estoy parada aquí frente a ti, reconociendo, validando y hablando de las emociones, las mías y las tuyas. Y como soy capaz de ponerme en tu lugar para entender también desde tu punto de vista. Eso es fundamental, y eso es una práctica que los niños tienen que saber también en la escuela. Eso es una de las herramientas sociales que se tienen que desarrollar desde kindergarten. O sea, cuando yo quiero prestar mis jugueticos y yo no te lo presto, y sí te lo presto, pero yo veo que tú estás triste y me conecto con la tristeza de mi amiguito de 2 años. Y, ay, bueno, te presto mi juguete. Un niño de 2 años es capaz de hacer eso.
Pero cuando no hay ese contexto y estamos cortando a nuestros hijos de este tipo de interacciones y todo es a través de las pantallas, la empatía no se desarrolla de la misma manera. Y ahora que pones ese ejemplo, yo sé que yo a veces salto para todos lados, pero a mí me llega esto porque de paso yo tengo una de 3 años ahorita. Y, por ejemplo, hay 2 cosas como interesantes en esto que acabas de hablar, porque estás desarrollando la empatía, ¿ok? Para que la persona ceda lo que está haciendo y comparta su juguete. Pero a la vez, nosotros ahorita como generación también estamos como muy conscientes en que esa persona también debe mantener su límite, de que si ese niño está jugando con ese juguete y en ese momento no lo quiere soltar, porque entonces si no, hay hoy en día una cantidad de adultos, le hace yo, por ejemplo, que a mí me ha costado mucho trabajar el poner límites. Yo soy de esas que yo digo, está bien, agárralo. De paso era hija mayor. Déjalo que tu hermano es chiquito, déjalo que tu hermano es chiquito, exacto, cállate que tu hermano es chiquito, cede que tu hermano es chiquito. Entonces, ¿cómo lograr esa media en donde tus hijos tengan la empatía suficiente para decir, wow, estás triste, te quiero, está bien, juega conmigo otra cosa, pero, este juguete es mío y yo me lo merezco también, déjame jugar con él. Importantísimo. Eso que estás hablando es la 4ª reacción del trauma. Porque te acuerdas que te conté que es o te peleas, o huyes, o te paralizas. Hay una 4ª que se llama fun, que en español es como complacencia. Que estás todo el día, bueno, sí, déjame hacer esto para que no te molestes. O sea, cuando éramos niños que nuestros padres... Claro, y evitas el conflicto a toda costa. Te la tengo. Terapiada, pero te la tengo. Exacto. Entonces, con tal de evitar el conflicto, con tal de evitar ese dolor, esa incomodidad, ese trauma, es como que sí, claro. Ahí es donde viene ese aprendizaje de la regulación de las emociones y de poner límites importantísimos. Y ahí es donde viene la educación importante, consciente de nuestros hijos, de saber que un niño de 2 años puede aprender a decir, esto es mío y también comparto esto. Yo no me voy a maltratar a mí mismo para poder complacer al otro, pero también tengo compasión y empatía de poder compartir algo que a mí me sobra. Pónmelo en ejemplo para poderlo entender. Tengo la niñita, la niñita con la loncherita, con la comidita en el colegio, ¿verdad? Y ve que hay un niñito que le dieron la comida que no le gusta. Si una niñita me dice, bueno, toma toda mi comida, y yo me quedé todo el recreo así sin comer, digo, esta es una niña que está sobre reaccionando y está siendo sobrecomplaciente para evitar el dolor del otro, ¿verdad? Y evitar el conflicto. Pero si la niñita dice, mira, yo tengo un sándwichito, te voy a dar la mitad para ti y la mitad para mí. Y vamos a compartir y así estás tú contento y yo contento también. Maravilloso. Ya ahí lo tienes, y te voy a poner este ejemplo. Me pasó ayer. Nosotros tenemos la regla de que en el celular no se usa en el carro para ver video, el celular solamente se usa para colocar música. Y mi hija está muy entrenada en turnos, es decir, es tu turno, es mi turno, es el turno de ella, y ella dirige los turnos de todo el mundo. Y las canciones van por turno. Ayer ella pone una canción y la pataleta que se armó porque mi hijo quiso cantar un pedazo de la canción y ella le dijo, no es mi turno. Ese proceso de negociar, porque llegó un momento en que ella estaba demasiado pegada a que es mi turno. Exacto. Y vamos a estar claros, yo le decía, mi amor, pero las canciones también las podemos cantar. Exacto, todos. Claro. ¿Cómo haces tú? Porque ese es el momento en donde ella está aprendiendo. Claro. ¿Qué herramientas debe usar uno como padre para no ser autoritario y decirle, ¿sabes qué? O apagar la música. Te voy a decir lo que hice yo y regáñame si lo hice mal. Yo llegué a un momento en que dije, bueno, como aquí no hemos llegado a ninguna solución, yo apagué la música. Ajá. Y dije, cuando lleguemos ponemos la música. No hay música ni para ti, ni para mí, ni para nadie. No, perfecto, no tiene nada de malo. Ahora, ¿tú validaste las emociones de la niña? Sí. ¿Qué le dijiste? Le dije, yo entiendo que estés muy molesta. Ajá. Y que normalmente juguemos a los turnos y que tú sientas que esa canción es solamente para ti y para tu turno, pero a veces la música también es para disfrutar entre todos. Y sé que da mucha rabia, sé que estás muy ofuscada porque se pone mal. Sí. Y con el otro que estaba atrás, que pobrecito, le digo, mi amor, yo entiendo que es súper complicado. De paso, él es un niño NAS, o sea, altamente sensible. Entonces, claro, él cualquier cosa se pone a llorar, se pone sensible y todo está bien, y entonces él suelta. Claro. Y yo tengo que estar con él por el otro lado. Claro, para que se mantenga. Para que se mantenga y decirle, no tienes que soltar, tú también puedes cantar, y aquella cosa en el carro fueron 20 minutos. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo sé que es fastidiosísimo. Y a veces no se resuelve nada. Una paciencia infinita. Empiezo yo a tocar el volante.
Sense, la tacita de café. El volante. Métodos tras. Pero son momentos de aprendizaje importantísimos que aunque tú no lo creas, 20 años después le van a ayudar muchísimo. Entonces, tú la validas a ella y le dices, yo entiendo que en este momento a ti te está molestando que tu hermanito cante. Y yo entiendo tú que en este momento que tú estás queriendo que... O sea, está bien, no tienes que dar discursos de 3 horas a cada uno. Es validar la emoción en ese momento. ¿Qué solución propones para que tú... Dale esa, o sea, como que un poquito de autoridad de independencia. Okay, ¿qué solución propone? El varón propuso la solución porque obviamente ella de 2 no proponía, estaba pegada en no. Y él dijo, pero déjame cantar solamente el pedacito que dice tal. Y la otra, ¡no! Exacto. Entonces, dos posibilidades. O apagastela y no hay música para nadie, me parece perfecto. No es que fue... No lo traumé, pues. No lo traumaste a nadie, no. Ahí estás poniendo... Hasta que ustedes no lo solucionen, no hay música, pues. O sea, negocien entre ustedes para buscar una solución. Eso también ayuda a que la relación entre ellos tenga que ser, pongámonos de acuerdo para poder disfrutar los dos. O la otra posibilidad es... dejar que ella pueda vivir ese momento difícil porque ella está ajustando sus bordes. Que no está fácil porque ella ahorita está como más rígida diciendo mi turno, tu turno, mi turno, y tiene un poco de rigidez con eso. Cuando tú le mueves eso, tiene que aprender a reajustar y a tolerar un poco la frustración. Y ahí es donde viene un tema muy difícil para los padres, que es cómo yo me aguanto aquí para no reaccionar cuando mi hijo está teniendo un momento de frustración. Porque no es fácil, ¿verdad? Porque llora, o se frustra, o se pone... no es el fin del mundo, tampoco es el fin del mundo. No tienes que salir corriendo a protegerlo en ese sentido. El cuerpo de ella tiene que aprender a regular esa emoción hasta que llegue un momento donde ella pueda manejarlo y calmarlo. Tú estás ahí para contenerla. Es como que tú le haces esa contención y dentro de esta contención ella puede experimentar todas esas emociones para que pueda aprender a regularlas, porque si todo el tiempo los estamos protegiendo, no sientas, no está bien, no te frustres, ¿cómo van a aprender? Ahora que estás diciendo eso y quiero que lo expliques tú, ese proceso de contención, porque los niños a veces son como muy diferentes. Algunos, por ejemplo, mi hija es de abrazar, yo la abrazo y cuando yo la empiezo a abrazar, maravilloso. A mi hijo le cantaba cualquier cosa. Empecé a hacer calmó. Yo le ponía algo de, o sea, yo hacía cualquier melodía y él empezaba como a soltar la tensión. Pero ¿cómo puede uno contener a un hijo para no caer en lo que normalmente caemos, que es gritarles más para que se callen, que te dije, ya, que te calles? Decirles, vas a llegar a la casa y te voy a quitar el celular por 4 días. Darle todo. Toma el helado, toma el regalo, toma todo, ya cálmate. Yo te voy a comprar, yo te voy a hacer todo. Que es grave. Grave. O ignorarlo, que esa es la otra. Déjalo que llore. Sí. Como si no existe. Sí, depende cómo lo ignoras. Porque si tú estás en un lugar de contención, o sea, si tú estás en la casa y tú dices, ok, vamos a sentarnos aquí, llora lo que quieras, yo estoy aquí contigo, hasta que te calmes, y cuando te calmes vamos a conversar. Esa es una manera, pero realmente estar ahí. Pero estás presente, no es esa cosa de que, ay, no, ¿sabes qué? Te quedaste en este cuarto y hasta que no pares de llorar, no me llames. Mira, mi marido decía que su mamá le decía, vete a llorar al cuarto porque no te puedo ver llorando. O sea, imagínate tú qué nivel de abandono. Es de abandono porque ahí es donde necesitan el aprendizaje de cómo manejar las emociones. Pero claro, provoca mandarlos al cuarto. Claro. Pero bueno, es sentarse con ellos y decir, aquí estoy contigo, a ver, en tu cabeza es cómo vas a empezar a regular esta emoción. Yo estoy aquí contigo, poniendo los bordes para que no te lances ni para un lado ni para el otro, pero que tú puedas aprender a manejar esto. Muchas veces realmente el abrazo, aunque parezca contraproducente, es maravilloso. Es una manera de contención física y el niño se va calmando. Pero sé que no todos son físicos. No. Entonces, porque ¿qué otras maneras hay, por ejemplo, para que la gente diga, no, pero es que claro, yo abrazo a mi hija y se vuelve peor y tira más patadas? Sí, ¿Qué otras maneras de explorar para ir entendiendo? En un espacio que sea más o menos cerrado y estar ahí con ellos, estar calmados, que no haya ningún otro estímulo. Otro, por ejemplo, lo que tú dices de cantar, hay una manera de hacer como sonidos con el cuerpo, como que es como ayudan a regular el sistema nervioso, porque todo esto son explosiones del sistema nervioso central. Eso desde los chiquitos hasta los más grandes, eso es lo que es. Son reacciones de nuestro sistema nervioso de reajustarse a los estímulos que están pasando afuera.
Cuando el estímulo de afuera es intolerable, como tu niña cuando está en el carro que no puede aguantar que su hermanito cante, es intolerable para ella. Entonces, ¿cómo regula ella ese sistema nervioso para volver a calmar y relajar? Entonces, muchas veces es silencio. Estoy aquí contigo en silencio, sin ningún estímulo. Muchas veces es muchas veces es una canción, muchas veces es el abrazo, muchas veces es vamos a tomar agua, vamos a salir afuera, ven, vamos a caminar afuera del parque. Vamos a ver otras cosas, vamos a usar los sentidos, como tú lo haces contigo, hacerlo con ella. Vamos a ver, mira el sol, la brisa, el patico que caminó, el arbolito que se movió, empezar a traer a la persona al aquí y al ahora. Por eso es que el cuerpo es tan importante para esto. ¿Qué señales puedo ver yo en mis hijos para entender que hay algo que los ha traumado? Que ellos tienen un trauma por algo. ¿Cuáles son esas alertas de repente antes de? Porque es que, Dios mío, no puedo creer que ya tenemos 43 minutos. Yo quería hablar del Child Neglected Syndrome. Eso lo vamos a hacer en otro momento porque eso también trauma. Sí. Pero como para ir cerrando esta hora, quiero... ¿Cuáles son esas señales que yo tengo que entender? Y lo otro es, ¿el trauma realmente se puede sanar? ¿Y cómo sabemos cuándo estamos sanos de trauma? Maravilloso. Entonces, mira, todos, todo el tiempo tenemos algún tipo de experiencias traumáticas. Como dije al principio, o sea, pueden ser cosas pequeñas como microagresiones en las que vivimos todos los días. Cuando, por ejemplo, somos inmigrantes en un país y vivimos pequeñas experiencias de rechazo, de no aceptación, de no poder entrar en el sistema de la manera que queremos o no sentirnos que pertenecemos. Esos son traumas, pero son traumas como pequeños o traumas más crónicos que se van evolucionando. Todos tenemos traumas todo el tiempo, es cómo los manejamos. Ojo, cuando el manejo del trauma no es bueno, ahí es cuando se va convirtiendo en un estrés postraumático, en un diagnóstico clínico. Ahí es cuando vas viendo síntomas importantes. O sea, un niño que ha vivido un trauma, por ejemplo, de bullying, un trauma de abuso sexual, un trauma de neglect, de rechazo de familia, de padres, en la escuela, el niño lo ves muy retraído, lo ves aislado, lo ves que se le desregula el sueño, la comida, lo ves que cosas que hacía antes de hábitos, por ejemplo, de invitar amiguitos a la casa, no sé qué, deja de hacer eso, lo ves como que está más retraído emocionalmente, que ya no te cuenta las cosas de la misma manera, que no se emociona tal vez con cosas con las que se emocionaba antes, que evita ciertas situaciones que tú dices, oye, qué raro que no le guste esto, qué raro que no quiere ir a casa de los abuelos, o qué raro que no quiere ir a jugar este tipo de cosas, o que no quiere ver a esta persona. O sea, son como señales como muy específicas y que no tienen como mucho sentido, por eso te digo, o muy desproporcionadas, o muy desconectadas, o, por ejemplo, hasta en el cuerpo, niños que se hacen pipí, que se hacen popó, que les tienen falta de control de esfínteres, que les empieza a salir, por ejemplo, rashes o como irritaciones en el cuerpo que no tienen mucha explicación, porque el cuerpo realmente es una medición maravillosa de lo que está pasando emocionalmente. O sea, hay que prestar atención un poco a todas estas cosas y sobre todo cuando hay cambios drásticos y bruscos del comportamiento, que tú dices, oye, pero él era así, de repente asá, ¿qué está pasando? Por eso es que estar entonado y conectado con nuestros hijos es tan importante, porque tú quieres estar pendiente de estos cambios. Ahora, ¿el trauma tiene solución? Bueno, no es que tiene solución, sino que, como digo en mi libro, es el regalo inesperado, es la oportunidad maravillosa para crecer. Es a través de este tipo de situaciones, de dificultades, de retos, que realmente crecemos como seres humanos, desde lo más chiquito hasta lo más grande, sobre todo cuando tenemos este tipo de conciencia y cuando despertamos y tenemos este tipo de conexión con nosotros mismos, que decimos, wow, esto es difícil, esto me duele, pero qué oportunidad para reajustarme, salir adelante, conocerme a mí mismo, reorganizar mis prioridades, tener como conexiones más con más sentido, más significativas y poder evolucionar. Mira, esto cayó así como anillo al dedo porque justo el día de ayer, hoy estamos grabando este episodio, y el día de ayer era el día de mi due date de mi embarazo que perdí en enero. Y ayer, dentro de mi proceso terapéutico, en mi ritual de día de parto que me tocaba ayer, escribí algo.
como para cerrar ese ciclo, cerrar esos 9 meses, cerrar todo. Y muchas de las personas que escribían, que agradezco enormemente la cantidad de mensajes que llegó, decían que, y lo enfocaban siempre estos mensajes de una parte religiosa, que es que Dios hace las cosas por algo. Y yo creo que cuando uno hurga mucho en la vida, yo no siento que las cosas malas a ti te pasan por algo, o Dios sabe por qué lo hizo. Porque cuando a mí me dicen eso, yo digo, si yo me hubiese quedado con el primer negativo o con el primer no, yo nunca hubiese tenido a mi hija. Yo siempre tomo eso que me pasó, qué tengo que hacer o qué tengo que modificar para conseguir lo que quiero. Entonces, eso que pasa para que tú te llenes de conocimiento para hacer algo diferente. Bellísimo. Creo que es mucho y justamente para mí esto ha sido un trauma. O sea, todo este año ha sido muy traumático. Ha afectado mi vida en todos los sentidos. Ha afectado mi vida como madre, ha afectado mi vida como pareja, ha afectado todo. Y ayer leyendo esos mensajes en donde la gente te decía, cuando tú te cierras a decir te pasa porque te pasó por algo, y no quieres ver un poco más allá de que eso que te pasó lo puedes transformar en algo, cierra un poco todo eso que has dicho hoy, de ese regalo, ay, me voy a poner a llorar, de ese regalo inesperado del trauma. Entonces es agarrar, como yo siempre digo, agarrar las riendas. Las cosas pasan en la vida, punto. Hay gente que le pasan más cosas buenas, hay gente que le pasan más cosas malas. Sencillamente son situaciones que pasan. ¿Qué haces en tu vida o qué decisión tomas tú con las cosas que te pasan? Yo siempre digo que está en las manos de cada uno de nosotros. Sí, ay, mi vida. Gracias por compartir eso, de verdad que gracias por compartirlo, y tú eres un ejemplo maravilloso de crecimiento postraumático, exactamente, o sea, por eso mismo, eso trae tanta sabiduría, y yo sé que es difícil decirlo, es difícil cuando estás en el medio de ese trauma decir, pero porque esto puede ser algo bueno, pero justamente no es el por qué pasó, sino el para qué pasó, cómo tú estás agarrando esta herida y la estás transformando en medicina, cómo estás transformando el dolor en propósito de vida, cómo estás haciendo para ese breakdown, ese rompimiento, para que sea una luz para tu vida. Y eso a veces en el momento del trauma, en el momento que lo estás viviendo, no se ve, pero cuando haces ese camino te das cuenta que realmente, wow, hay tanta sabiduría y hay tanto crecimiento y hay tanto entendimiento más allá, que no te quedas con el dolor solamente, sino dices, ajá, ¿y qué hago con esto? Y eso es una decisión de cada uno de nosotros, y por eso es que yo creo que hablar de esto es tan importante, porque muchas veces la gente no sabe que esa es una posibilidad y se quedan como que, bueno, me pasó esto, ya, estoy, sabes, maldecida, tengo que estar deprimida toda mi vida, ya no tengo esperanzas, todo es lo peor. Y yo entiendo que se puede caer en esa desesperanza y en ese... Y lo vas a sentir, o sea, sí, durante un tiempo es que es inevitable no sentirlo. Sí. Y puedes incluso tomar acción aunque estés sintiendo eso. Exacto. Y creo que ahí es donde viene ese regalo inesperado, que son las herramientas que en medio del dolor, que no te lo vas a saltar y no lo vas a dejar de sentir, te da la posibilidad de seguir avanzando y creando el futuro que tú quieres. Y esa es la diferencia entre generaciones anteriores, que lo que hacían era saltarse el dolor, evitar el dolor a toda costa, sabes, a través de adicciones, tomar, comer, hacer, o sea, lo que sea con tal de evitar, y lo que estamos haciendo nosotros, que es, aquí estoy sentada enfrentando mi dolor, porque de esto que estoy enfrentando no lo estoy evitando, lo estoy viviendo completo y presente, como lo estás haciendo tú. De aquí es donde viene, wow, esa sabiduría tan grande, esa transformación, eso que da sentido a mi vida de una manera completamente diferente, eso que te va luego guiando a tomar mejores decisiones de vida, porque entonces tienes otro entendimiento, o sea, la manera como tú hablas ahora de lo que está pasando, lo que es, de cómo se manejan las emociones, es completamente distinta de antes de que tú viviste esto. Pero no lo haces solo, no lo haces solo, y yo creo que la gente tiene que empezar a entender que solo tú no logras ponerte ese espejo, solo tú no logras hacerte las preguntas que te tienes que hacer para tocar el dolor más profundo, y después de tocar ese dolor profundo, rehacer y retejer. Y ya para concluir, porque este programa es sobre todo para padres, la única manera
de que tú seas un padre más efectivo y que tú seas un padre más consciente y crees una generación mejor para tus hijos, es que tú te recablees, es que tú sanes tus traumas, es que tú te vayas a esa olla que tiene arroz pegado aquí atrás y empieces a rasparla y crear un plato nuevo con eso. Tal cual, qué bello. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que sea la crianza consciente y no solamente la crianza, no solamente para ser mejores padres, sino para mejor seres humanos, porque queremos crear sociedades mucho más sanas. No queremos estar en culturas que se retraumatizan, porque esto es una cuestión no solamente individual, sino colectiva. En el libro, el paso número 1 es en este reconocimiento. Paso número 2 es busca ayuda. Esto no se hace solo. Realmente, ¿Viste? Sí. Y me encanta el libro, yo no me acuerdo cómo se llama este arte japonés. Kintsugi. Es que los jarrones, cuando se rompen y se van reparando, tienen más valor. Así es. Así que si tu vida está rota, si tú sientes que has roto la vida de tu hijo, se puede reparar. Es la gran oportunidad para agregarle oro y que se crezca más y que por ahí entre toda la luz. Edith Shiro, gracias por haberme acompañado. Nosotros vamos a migrar de aquí a Patreon. Tengo una comunidad maravillosa en Patreon. Bien. Mandaron todas sus preguntas acerca del trauma. Qué bueno. Y vamos a estar contestando preguntas específicas de nuestra audiencia. Recuerden que si quieren unirse a esa comunidad de Patreon son solo $5 al mes y tienen acceso pues a material inédito, a nuestras entrevistas siempre con profesionales y nada más que con abrazo y todo. Muy Gracias, agradecida por esta bella. conversa. Igualmente, gracias. Espero que se hayan ido menos traumados. Se les quiere, hasta la próxima. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, The Law Office of JAL, Yes You Can,